Buenos días a todos y gracias a la gente de la asociación, a mi Asociación de Productores de Seguros, por darme la posibilidad de ser parte de esto, que es lo que hago hace tanto tiempo y que tiene que ver con los contenidos, particularmente el tema de la responsabilidad civil. A ver si arranco. ¿Estamos con este? ¿No? ¿O ahora sí? Bien. Me gusta caminar como hago en clase. Arranco y continúo con lo que decía Marcos y qué lindo poder compartir espacios con exalumnos. Cuando uno ya anda medio mirando la recta final y por ahí anda la línea de largada, es un lindo reconocimiento. Hablaba de esto del seguro como segunda posibilidad. El seguro es una póliza de seguros, es un ticket dorado, un golden ticket, algo que nos va a dar una segunda posibilidad. Y lo vi muy fuerte, creo que a lo largo del tiempo, que además desarrollo una tarea periodística. Sin duda es que la nota que más me marcó fue cuando hace 2 años en Tolwyn pude conocer al dueño de la panadería La Unión y que nos cuente en propio nombre cómo fue que gracias al seguro él volvió a rearmar la panadería esa emblemática porque había un seguro. Pero obvio, el secreto es que para que ese golden ticket o ese ticket dorado sirve, hay que comprarlo, ¿sí? Si no, vamos al cuento antiguo de aquel feligrés que iba todos los días a la iglesia, se arrodillaba y decía: Señor, quiero ganar la lotería. Señor, ayúdame a ganar la lotería. La 5ª vez Dios se bajó, se descolgó de la cruz, lo agarró de la oreja y le dijo: está bien, sí, pero jugá un boleto de vez en cuando. Hay que comprar una póliza. Y la póliza de seguro se compra con el asesoramiento y con las sumas que va a recomendar un productor asesor de seguros, que lamentablemente deberíamos ser apps, ¿no? Hoy estaríamos peleando con los celulares que somos, pero porque primero somos asesores, después se vende o no. Es infinidad la cantidad de casos en los que uno asesora, cotiza y después no llega al resultado, pero nosotros somos primero que nada asesores y asesores en riesgos. Y ahí es donde vengo a hablar yo de esto tan particular que es el seguro de responsabilidad civil, donde empecé aprendiendo a partir de algunos casos. Yo tampoco nací sabiendo qué era la responsabilidad civil. Es más, yo esperaba cuando entré al INDER ir a incendio, que es donde estaban los ex compañeros de mamá, y yo sabía lo que era el incendio, nadie me tenía que explicar qué era el incendio, y aparecí con algo que se llamaba responsabilidad civil. Y alguien me dijo: mirá, para que entiendas, ¿no?, y por qué esto tiene que estar. Yo soy de la época en que no existían los seguros integrales. Hoy esta herramienta tan fantástica que es un combinado es fantástico, pero en aquel entonces uno, para estar debidamente cubierto, tenía que contratar una póliza de incendio, una de robo, una de cristales, una de daño por agua, una de responsabilidad civil. Y me contaron de un señor que tuvo un incendio en su departamento y que al mismo momento en que estaban entregándole el cheque de indemnización de la compañía, de su compañía de seguros por el incendio, estaba el abogado del vecino sacándoselo de la mano porque ese incendio se había propagado y él no tenía esa cobertura de responsabilidad civil. Fue la primera cosa que me marcó. El segundo caso que escuché, yo hoy todavía no sabría definir si en definitiva fue o no es una especie de leyenda urbana. Contaba que a finales de los 70 un restaurante muy conocido, importante, Avenida Corrientes, metros del Obelisco, tuvo la desgracia de que el cartel, el letrero que estaba en el frente, se cayó con tanta mala suerte que cayó arriba de una persona, una mujer embarazada que en ese momento pasaba por ahí, y falleció. El señor sencillamente agarró la llave del local y se la dio al viudo a manera de compensación. Esa es la relevancia de lo que tiene y la necesidad de que en cualquier cobertura de estas integrales que también marcaba Marcos esté la responsabilidad civil. Ahora, bueno, yo contaba del tema de cuando no estaban los integrales. Sí, yo soy medio época prehistórica, no conocí los dinosaurios, tampoco estuve invitado en la fiestita de 15 de Mirta Legrand, pero vieron que ahora dice que lo viejo sirve, así que voy a tratar de pasar un poco de esa experiencia.
El gran tema de la responsabilidad civil, que es una especie de perro verde dentro del seguro, ¿por qué lo defino así? Cualquiera de nosotros, tanto productores como gente del ámbito de las pymes, no hay que explicarle mucho qué es el robo, qué es un incendio, qué se cubre en un granizo, pero cuando hablamos de responsabilidad civil la cosa cambia y la extensión de lo que tiene esto es mucho mayor. Es complicado desde la parte del riesgo, es complicado desde la parte de los textos que tenemos en el mercado, y acá es tarea de los productores ser muy cuidadosos de qué textos utilizamos para cubrir riesgos de responsabilidad civil, porque claramente tenemos un lindo cambalache y por más que las pólizas se llamen igual, y cuando hablamos de pymes en general estamos dentro de lo que es el espectro de la llamada RC comprensiva, yo les puedo mostrar distintos textos o diferencias en los textos de todas las compañías del mercado. Esa es tarea nuestra. Pero el tercer elemento que conforma este trípode, riesgo, póliza, es el más complejo que encontramos y que a nosotros nos genera mucha dificultad, la suma asegurada. Porque en cualquier otro riesgo la suma asegurada tiene que ver con una cosa, con un edificio, con un auto, con una maquinaria, con una partida de mercadería. Siempre estamos hablando de cosas susceptibles de apreciación pecuniaria, podemos discutir un poquito más o menos, pero los valores están. ¿Qué pasa con la responsabilidad civil? Yo les dejo una tarea para después, si alguno está muy familiarizado con este tema de la inteligencia artificial. Pregúntenle, che, ¿cuál es la suma asegurada que me recomendás para cubrir una librería? Yo creo que lo más probable es que el teléfono se apague y empiece a tirar humo. No hay suma. Lo de la suma asegurada en responsabilidad civil, que es la pregunta que recibo casi a diario, es casi una respuesta ilusoria, utópica, la máxima que puedas comprar. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuál hubiese sido la suma asegurada para una cobertura de un caso como el de Cromañón? Incalculable. Lo único que uno puede dar, que de alguna forma puede dar un indicativo, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo soy estudioso de fallos, porque en definitiva la responsabilidad civil es un concepto jurídico, su amplitud sale del Código Civil y Comercial de la Nación, que está a punto de cumplir 10 años, ahora también es relativamente nuevo, el 1 de agosto. Tiene algunos conceptos que son tan novedosos que tenemos que ir viendo cómo va desarrollándose la jurisprudencia, pero hay algunas cosas básicas que ya venían de la doctrina, del código anterior, la idea que la reparación es integral, por eso comprende el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, el daño psicológico, la pérdida de chance, la pérdida del proyecto de vida, y esa listita de almacenero que en definitiva se indemniza cuando alguien sufre un daño. En especial estamos hablando de las que no tienen medida, que son las indemnizaciones por lesiones o muerte. Hay que ver de qué forma le podemos asignar un valor. Bueno, el análisis de los fallos me dice que hace rato ya las sentencias, los montos finales, incluyendo los honorarios de abogados y peritos, son de 8 cifras altas. 8 cifras altas son decenas de millones, pero en la gama de arriba, no en la de abajo. 50, 60, 70 millones. Entonces, si un productor de seguros le dice a un cliente, te recomiendo esto, no es que simplemente está queriendo vender una suma mayor para cobrar mayor comisión. Mi parámetro habitual como piso, porque acá lo que no tenemos es techo, pero yo podría pensar en un piso, es cuál es el valor de indemnización por muerte que hoy se pagan riesgos de trabajo para un empleado raso, uno que entró a trabajar hoy y con el mínimo de escala. Y la gente de ART me devuelve, Fer, hoy estamos pagando casi 100 millones de pesos el valor mínimo de una muerte. Simplemente son valores de referencia, como decía. Y es lo principal que puedo aportar y explicar. Digo, el productor debería de mínima arrancar con valores quizás del orden de los 50 millones, tirar algo más arriba, cercano a ese monto e incluso más, pero explicándole al cliente por qué. De nuevo, a diario tenemos fallos de la justicia que nos muestran hacia dónde va el derecho en materia de indemnización y esa debería ser
nuestra suma asegurada. Lo último, contar, estoy con el tiempo, tenemos algunos indicativos y algunas particularidades con la ciudad de Buenos Aires. La ciudad autónoma de Buenos Aires es, por lejos, el distrito que más cantidad de coberturas obligatorias de responsabilidad civil tiene. Están entre 12 y 14, cada tanto me entero de alguna nueva, pero fíjense fundamentalmente los valores mínimos de algunas coberturas usuales y el problema de salir de la ciudad de Buenos Aires y no tener nada. Ascensores. Hoy cualquier edificio que tiene un ascensor, ese ascensor, el primer ascensor, tiene una suma mínima de 220 millones de pesos. Si hablamos de calderas, edificio, consorcio, oficinas que tiene una caldera, el otro día lo analizamos porque la semana pasada explotó una caldera en Barrio Norte, ahí en Bustamante, casi Santa Fe, 292 millones de pesos. La de construcciones, cualquier obra, dependiendo obviamente del tamaño, va de 140 a 1.600 millones y la de demoliciones, 1.300 millones de sumas mínimas. Pero de nuevo, es la ciudad de Buenos Aires. Cruzan la General Paz y no hay nada. El tema es, ¿las sumas salen de dónde? Y las sumas salen de los conceptos de indemnización que tiene el Código Civil y Comercial. Hay un único código, no es que se paga tanto porque ocurre el siniestro con un auto y menos porque ocurra con otra cosa. O sea, el concepto de lo que se indemniza sale de la valoración económica de la persona, nada tiene que ver con cómo ocurre el siniestro. Por eso, si nos acostumbramos a que en autos hay 160 millones de sumas aseguradas, sería muy ilógico que después en una póliza que le pedimos el asesoramiento a un productor le digamos poneme 10 o 20 porque claramente no va a alcanzar. Este es el riesgo sin límites, este es el riesgo que no tiene techos, este es el riesgo que más puede afectar cuando ocurra un siniestro, como ese señor que ni siquiera tenía una cobertura y cuando sufrió ese siniestro con el cartel del restaurante, la forma de compensar fue entregar la llave del local. Así que creo que lo más rico puede quedar por el lado de las preguntas. Corto acá, gracias por su atención y esperamos con Marcos las dudas que puedan tener. Gracias. ¿Hay por ahí alguna pregunta? Porque acá con la luz medio que... Sí. Espera que ahí llegan con el micrófono. Vamos a estar corriendo a la chica. Vos hablabas que está, digamos, que hay una tabla de indemnizaciones en capital, de riesgos, de sumas aseguradas. ¿Cómo hacemos nosotros que estamos en el interior? Primero para explicarle que la suma asegurada menor es casi como no tenerlo al seguro, porque ¿cómo se puede lograr eso si depende solamente del productor? Hay que tratar de hacer una acción conjunta, no sé, con algún ente. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Porque muchas veces nos presentamos y decimos, mirá, para este tipo de riesgo que vos no estás solicitando cotización, necesitamos esta suma asegurada. Nosotros, en base a lo que vemos que vos muchas veces nos marcás, o la información que vas dando sobre los valores de capital, los tomamos como referencia. Pero en el interior, cuando le decimos eso, por ahí, viste, no. Sí, siendo el mismo riesgo. Es parte de la complejidad, la gran complejidad hoy, hablar de la determinación de una suma asegurada. Si algo trató el nuevo código de dar, es un poco más de certidumbre de cómo se debe calcular. Por ejemplo, hay un artículo que es el 1746 que dice cómo se calcula una indemnización por incapacidad. Y el código es una ley nacional, es la que deberían aplicar los jueces de todas las jurisdicciones. Te habla de unas fórmulas de renta neta que toman en cuenta la edad, el salario o ingreso y la incapacidad de esa persona, de ese lesionado o damnificado. Pero después el correlato concreto de cómo se va aplicando eso lo tenés que encontrar en cada jurisdicción en los fallos de la justicia. Hoy, en los portales de noticias,
de las provincias, y yo lo recibo, te cuentan sobre casos de mala praxis, sobre casos de uno que se cayó en un supermercado. Bueno, ahí hay indicios. De nuevo, no es que porque la ciudad de Buenos Aires ponga determinado piso mínimo, todas las indemnizaciones esas o todas las sumas que conté son mínimas, ni significa que el monto va a tener que ir acorde a eso, pero es cierto, lo charlamos muchas veces con colegas de otras asociaciones. No hace mucho la gente de Mar del Plata estaba tomando el tema de los seguros de construcción, que están caminando y mucho el tema de construcción en Mar del Plata, para tratar de explicarle al Consejo Deliberante, porque en definitiva en responsabilidad civil cuando te imponen un seguro, ¿qué es lo que están buscando? La protección de la víctima. El seguro obligatorio de responsabilidad civil o estos que hablo, de ninguna forma lo que buscan es guardarle el patrimonio al consorcio, al edificio. No, buscan la protección de la víctima. Y es un concepto que yo creo que tendría que ser uniforme. A mí me sorprende, no seguro de, como dije, 200 millones, 400, que no haya nada, que vos cruzás el charco o la General Paz y en gran parte no haya seguros obligatorios de calderes, seguros obligatorios de ascensores, de construcciones, de demoliciones. Acá tenés de perros peligrosos, geriátricos, boliches, empresas de custodia. Uno dirá tal vez un poco excesivo que haya tanto seguro obligatorio y que no se deje que sea la voluntad del asegurado la de contratar. Pero las otras cosas sí son objetos que habitualmente plantean, tienen siniestros, hay frecuencia y suelen ser complejos. Ascensores, calderas, construcciones, demoliciones. Pero después es buscar esos elementos, buscar esos fallos, tener esos ejemplos, bueno, algo de lo que nosotros muchas veces trabajamos como medio, ¿no? El de bajar esta información. No sé, a mí me escribió alguna gente cuando hace un par de años hablamos del caso de un simpático Golden Retriever que uno dice es la cosa más linda que puede haber. Bueno, le mordió la punta de la nariz a una mujer y eso en aquel entonces terminó saliendo algo así de 35 millones de pesos, digo, ¿no? Como para hablar de sumas aseguradas. Los ejemplos salen de las sentencias de la justicia. ¿Estamos con los tiempos? Bueno, gracias a todos nuevamente.